Bueno, es un reto para mí estar en esta posición. ¿Me oís bien? Sí, porque suelo moverme mucho en mi vida real y en el trabajo. Entonces espero hacerlo bien, hablar despacio y, como os decía al principio, pues interrumpirme de verdad cuando queráis, porque mi propósito con esto que voy a compartir es también llevarme cosas para seguir mejorando. Así que os preguntaré cosas también. Ahí. Bueno, yo voy a hablar de comunicación, de cómo comunicarnos, o al menos intentarlo, más y mejor. Porque cuando hablamos de inclusión y de accesibilidad, pues obviamente yo creo que la inclusión empieza en nosotras mismas, ¿no? Entonces es importante lo que decimos, pero también cómo lo decimos. Entonces creo que hay que emplear esfuerzos en la comunicación. Lo que yo os presento es una recopilación de prácticas de trabajo y también de una autocrítica de estos años de trabajo en la orientación educativa. Como comentábamos al principio, pues Ana y yo no nacimos en el modelo de la inclusión, hemos pasado también por el modelo de la segregación y del déficit. Entonces, obviamente esto repercute en que nuestras formas de comunicación también van cambiando, ¿no? Van siendo mucho más afables. Y dentro de los ámbitos de la comunicación, que podríamos hablar desde cómo transmitimos, ¿no?, nuestras informaciones, nuestros deseos, experiencias, cuando estamos con las familias, con equipos directivos, pues yo lo he enfocado un poco a cómo nos comunicamos tanto desde el ámbito familiar y docente con nuestros chicos y chicas, que al final es nuestro público diana, aunque cómo nos comunicamos dentro de las propias estructuras de orientación, en las escuelas y demás, daría también para mucho. Así que nada, espero que os pueda gustar lo que os voy a proponer y también os pediré pues participación. Bueno, empiezo un poco con lo negativo, ¿vale? Detrás del no y todas las cosas que se supone que no hacemos bien o que podríamos cambiar. Así que voy a empezar proyectando un pequeño vídeo y luego pues igual os hago alguna pregunta, ¿vale? Ya estoy anticipando, para que no os pilléis sorpresa. Desde el mundo adulto parece que hay cierto empeño en mostrar que la juventud actual es más machista y conservadora que antes. Y hoy hemos decidido hablar de este tema. ¿Qué opinas en general de los adolescentes? Es una enfermedad que seguro con el tiempo se ha criado sin valores. Están queriendo ser adultos demasiado pronto. La educación la hemos perdido. Se relacionan menos y pueden ser un poco más antisociales. Que hemos retrocedido hacia atrás. Cada vez están peor. Piensan nada más que en ellos. La mayoría no trabaja. Si pudieras utilizar 3 adjetivos así generalizando que pudieras poner como en la adolescencia, juventud actual, ¿cuáles serían? Valientes, cómodos, son frescos también. Son conformistas. Gregarios, influidos, manipulados. Que quieren comer de los padres. Quieren vivir de papá y mamá. ¿Crees que la adolescencia de hoy en día es más machista? Es un machismo más peligroso. Que sigue habiendo machismo entre los adolescentes. Hay más ahora que en las generaciones anteriores. Hay más machismo que antes. ¿Crees que a nivel sexual están más liberadas sexualmente que hace unos años? Creo que están absolutamente equivocados. Están haciendo un uso de sus cuerpos erróneo. Consumen personas o cuerpos como si fueran Kleenex. Fea. Está más informada, lo que pasa es que yo no sé por qué escuchamos lo que nos da la gana. Libertinaje. Los adolescentes prácticamente todos hemos accedido a la sexualidad a través del porno. Porno no es un buen canal para hablar de sexualidad, ni es pues igualitario, ni muchas cosas. La mayoría no trabaja. Se ha criado sin valores. Son conformistas. Influidos. Hay más machismo que antes. Consumen cuerpos como si fueran Kleenex. Estudio cuarto de la ESO y a la vez que estudio cuarto de la ESO, pues trabajo en imagen y sonido, en la feria o en cumpleaños de animaciones. Yo, por ejemplo, he estado trabajando bastante tiempo en el campo y ayudando a mi abuelo. Que ahora los chavales están mucho más concienciados y mucho más dispuestos a estudiar, que estudiar es necesario. Cada persona tiene su potencial, lo que pasa es que lo tiene que buscar. Me aporta mucha alegría ver cómo un niño se divierte con una atracción.
Me gusta editar vídeos, grabarlos, ponerles música, que la gente se divierta viendo ese contenido. Se me da súper bien a escuchar y ayudar, me da vida eso, ver a las personas que por mí y acaban siendo así de felices. La gente antigua cree que tenemos la vida fácil porque no sale a la luz lo que la gente sufre. Tú no sabes lo duro que es para nosotros estar ahí levantando a luchar o no levantarnos o estudiar. Yo a las mujeres las respeto mucho, mucho en la vida. Las mujeres son tan valiosas, tan importantes y tan respetables como los hombres y son tan capaces como nosotros. Yo sí soy feminista. Yo sí soy feminista, que quiero que todos seamos iguales en derechos y oportunidades. En mi colectivo hemos abordado los temas de sexualidad, las diferentes sexualidades, porque es un tema muy importante que a día de hoy quizá no se le da demasiada relevancia, o cuando se le da no se nos toma en serio. Hay que crear sexo más allá de los bordes, los límites y la carretera que nos están marcando. Tú te puedes salir de ahí en cualquier momento y es completamente respetable. Los adultos tienden a infravalorar a los jóvenes, a no tomarlos en serio. Y creo que en realidad es una de las poblaciones actualmente con mayor potencial para transformar la sociedad. Los jóvenes y las jóvenes necesitamos que se nos escuche más, tener espacios en los que poder trabajar y crear nuestra propia manera de vivir, pero creo que lo estamos haciendo de todas maneras, con o sin el consentimiento de los adultos, entonces, bueno, nos estamos buscando nuestra forma de hacerlo. ¿Generación perdida? Bueno, ¿qué os parece? Yo rogaría hacer un ejercicio, un pequeñito ejercicio, ¿no?, de autocrítica como familias, también como personal educativo, que nos sugiere, o si en algún momento nosotras, bueno, pues hemos proyectado, ¿no?, estas cuestiones en nuestro público infanto-juvenil, ¿no?, qué cosas vemos ahí, qué hacemos nosotras también con nuestros chicos y chicas. Por lo menos tiene que haber una voluntario, si no... ¿Quién se anima? Lo hacemos todos genial, siempre confiamos en nuestros niños y gracias. Hola, buenos días. Me llamo Sandra y soy madre de Jorge y Leo, que van a intervenir esta tarde. Claro, yo viendo esto, creo que a mí mis hijos me sorprenden. Yo creo mucho en esta generación. Siempre digo que son mis maestros de vida. Yo soy licenciada, pero yo no he aprendido tanto en mi vida desde que tengo el honor de ser su madre, ¿no? Creo que cerrarnos a las ideas preconcebidas que tenemos o no examinarnos diariamente nos cierra puertas a nosotros para transformarnos. Y yo he aprendido con ellos que cuando ellos tienen y cuentan con un ambiente en el que pueden abrirse, es extraordinario escucharlos. Yo me he transformado a través de ellos. Y el domingo pasado venían de casa de su padre y yo les dije que para mí sus emociones son importantes, que todo lo que me tienen que contar es muy importante para mí, que jamás ridiculizaré ni infravaloraré lo que ellos me cuentan. Y es un privilegio crecer con ellos, es una pena dar la espalda. Y ellos me cuentan muchas cosas de sus clases, de cómo se sienten, de cómo cuando se les da la oportunidad de abrirse y de contar, cuentan, pero que todo lo que cuentan no pasa de la puerta de esa clase y no transforma nada. Y es una pena no escucharlos. Tienen mucho que decir, tienen mucha más información de la que pude tener yo con su edad, obviamente, pero tienen tantas cosas que decir que hay que estar abiertos. Yo siempre digo que no, que creo, ya sé que
lo de esconder el látigo deberíamos hacerlo, no echarnos la culpa, pero yo no fui una buena madre en su infancia y eso es algo que tuve que revisarme pues porque por esa presión, porque ellos son mellizos, tienen un hermano 2 años mayor que ellos, no llegaba todo y además la escuela no fue buena conmigo como madre y yo no fui buena con mis hijos o no fui la madre que a mí me hubiera gustado ser, aunque ellos puedan tener otra opinión, pero he ido aprendiendo y para mí ahora la maternidad en la adolescencia, siempre me decían, ¡buf, la adolescencia! Pues para mí es un privilegio. ¿Qué ocurre? Que ellos a veces también hacen autocrítica de su generación, ¿no? Y yo digo, no tengo más ojos o no tengo más contacto con la adolescencia que la de mis hijos y tengo la suerte de unos hijos maravillosos. Entonces, autocrítica. No sé qué querías. Dijiste una voluntaria. Nada. Digo, vale, ¿qué hago? Nada, aplaudirte. Es una pregunta trampa porque todas las personas que estamos aquí compartimos la visión de altas expectativas, ¿no?, con nuestros chicos y chicas. Pero sí que es verdad que yo, al menos en mi vida personal, he caído en estos tópicos también. Y como orientadora ahora en un instituto de secundaria, cuando yo empecé a trabajar, pues claro, eran programas de control de sustancias, de tabaquismo y demás. Y gracias a poder escuchar de verdad y de escuchar con el corazón, estoy aprendiendo tantísimo y mi pequeño granito de arena en lo que yo puedo aportar es eso, dar voz al alumnado, ¿no? ¿Qué es lo que quieren y qué esperan también, ¿no?, que podemos dar también como adultos y como adultas. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias a vosotros. Yo creí que me ibas a preguntar o que me ibas a desafiar o que íbamos a necesitar hacer algo entre las dos, pero bueno, gracias a vosotras, de verdad. Gracias. Por estar cambiando esa mirada. Jorge no quiere que hable más. Bueno, voy a respetarlo. Bueno, ya que hice la pregunta, si alguien quiere contestar, si no, pues yo sigo. ¿Sí? Bueno, pues esto tiene que ver con un concepto que se llama el adultocentrismo, ¿no?, de cómo tenemos un conjunto de conductas, de actitudes y creencias que se basan en una superioridad respecto a las personas con las que trabajamos y que innegablemente pues conducen a una discriminación, ¿no?, y a desvalorar pues a toda la infancia y a la juventud. ¿Qué tenemos detrás de un no? ¿Qué mensajes lanzábamos? Voy a hablar en pasado, ¿no? No llegues tarde, no bebas, no me gustas que andes con este chico, no quiero que vistas así, siéntate bien, ¿no? Estamos constantemente dirigiendo. Y esto es injusto porque estas comparaciones totalmente están descontextualizadas. Veíamos en el vídeo que estamos en otra generación Z, no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? Y detrás de estos mensajes, que a veces inconscientes y con toda la buena voluntad del mundo, los chicos y las chicas sufren mucho con lo que decimos, ¿no?, que a veces lo decimos con el piloto automático, pero yo que todos los días tengo encuentros con mamás, papás, chicos y chicas, pues lo viven con angustia, ¿no? Entonces, detrás de estos nos, pues hay una baja expectativa hacia el comportamiento del otro. También se esconden nuestros miedos irracionales, ¿no?, de los peligros que puedan pasar, que te pasen cosas malas. Pero también lo que hacemos es que generamos dependencia, ¿no?, el locus de control que llamamos. Es externo, no ayudamos a que tomen decisiones y que sientan que la vida depende de ellos y de ellas, no de nosotros, de nuestro criterio. Claro, cuando nos damos cuenta de esto, en edades ya de adolescencia ya tardía, pues cuesta mucho más, ¿no? Eso no quiere decir que no lo podamos transformar, pero lógicamente, aunque penséis que quizás mi discurso está más dirigido a la población juvenil, esto ya tenemos que empezar a trabajarlo desde pequeños, ¿no?, desde edades ya tempranas. Tenemos también una generación, y lo que veíamos ahí en el vídeo, ¿no?, mitos, el mundo de adolescentes, de consumos que no están preparados para tomar decisiones. Y yo quería leeros unos datos que están sacados de un informe del Ayuntamiento de Andújar sobre creencias que tenemos que efectivamente, pues por suerte no se cumplan. Mirad, como os va a quedar la presentación, tenéis aquí el enlace. Ah, no, aquí no. Bueno, esto son cosas del directo. Es que me cuesta un montón con el ratón.
Vale, tenéis en esta guía didáctica que a mí me gusta mucho, que se llama Conectar sin que se nos raye. Y fijaros lo que es serendipia, que yo ahora mismo estoy haciendo un curso de educación sexual y nos han recomendado este material. Y así, echándole un ojo, digo, jolín, parece que estaba puesto ahí para mí, ¿no? Porque me ayudó a sacar unos datos. De hecho, el vídeo que os he proyectado está sacado de aquí, de esta guía, y sobre creencias sobre nuestros chicos y chicas. Y sin embargo, y si atendemos a las últimas investigaciones, destacamos datos como los siguientes. Hay muchos, ¿vale? En concreto, bueno, están en la página 23 y además me gusta que nos da un revés de cosas que también nos tenemos que hacer mirar nosotras para cambiar, ¿no?, nuestras percepciones. Y dice, el porcentaje de jóvenes que fuman con 15 o 16 años se ha dividido por 4 desde el año 2002, que apenas es el 5%. Es un estudio auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. En las 2 décadas se ha reducido a la mitad el consumo de cocaína, éxtasis, alucinógenos y anfetaminas, según los datos del Plan Nacional sobre Drogas. Los adolescentes también beben menos, solo el 8% toma alcohol cada semana, una tercera parte que en 2006. Ya termino por poneros algún ejemplo más. Solo el 26% de los jóvenes entre 15 y 24 años sale de noche casi todos los fines de semana, frente a un 64% que lo hacía en el año 1996. Bueno, y todo esto que tiene que ver con la comunicación. Mirad, os enlazo aquí también un estudio que está, bueno, colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Estos son datos del 2018 y actualmente se están recogiendo los del 2022. Y hace una agrupación de diferentes variables con adolescentes. La muestra supera los 40.000 jóvenes de 511 o 518 centros educativos de toda España. Y además los datos los categoriza por comunidades autónomas. Ahí, mirad, aquí en el apartado de infografías tenéis, bueno, pues todos los datos por comunidades. Y una de las cuestiones que me parece muy interesante, este es el informe, es en la variable, va analizando variables desde salud, higiene, ocio. Voy a ir a la página concreta. Mirad, una de las variables que se analizan es las variables familiares, ¿no?, dentro de los contextos de desarrollo. Me llamó mucho la atención que en la tabla 42 nos aparece la comunicación con el padre y con la madre, ¿no? Y vas diferenciado también por sexo y por edad. Pero fijaros que si sumamos los porcentajes del total de la muestra, más de un 50% dice tener una relación difícil o muy difícil con su progenitor. Baja el porcentaje a un 27, casi 28% con la madre, ¿no? Son porcentajes bastante altos en cuanto a la comunicación. Sin embargo, y por ser positivas, en las variables de percepción de apoyo familiar, que tenemos más abajo, pues sí que nos perciben como un elemento de apoyo. Es decir, que puede fallar la comunicación o no ser todo lo eficiente, efectiva que debiera, pero sin embargo es un dato positivo y es algo en lo que tenemos que trabajar sobre ello. Yo os comentaba que esto está extraído de mi trabajo en orientación y cada vez mi tiempo de trabajo pues reside en esto, ¿no?, de ayudar a los chicos y a las chicas a que establezcan lazos comunicativos más eficientes, porque eso, bueno, pues redunda también en otras cuestiones que ahora señalaré. Bueno, ¿y qué beneficios tiene una comunicación eficiente? Pues que hace que los vínculos sean de mayor calidad. Y yo voy a decir egoístamente, no solo para las familias, sino para nosotras como docentes, ¿no? Creamos lazos de confianza, refuerza el autoconcepto y autoestima, previene situaciones de riesgo, porque cuando un chico, una chica, un niño es capaz de verbalizar una situación que le preocupa, algo que le ha pasado, eso va a crear, ¿no?, una situación para que posteriormente sea capaz de decir lo que le ocupa y lo que le preocupa, y no solo a él o a ella, sino para sus iguales también. A mí me encanta, bueno, Ana lo trabaja muchísimo en su equipo de orientación, ¿no?, hablamos siempre de la figura del chivato, de cómo con esa capacidad, ¿no?, de comunicación, de esas situaciones que para otro, en otro contexto, pues no sería capaz, ¿no? Y nos convierte también en seres pues asertivos, creando situaciones de proactividad también para los demás. ¿Y qué les mola a nuestros chicos y chicas? Bueno, y aquí seguro que podríais decirme muchísimas cosas más. Pues les mola que les escuchemos, porque
porque a veces, o muchas, no escuchamos. Estamos ahí con la oreja abierta, pero realmente no escuchamos porque tenemos códigos de comunicación diferentes, porque no preguntamos, porque damos por supuesto, porque anticipamos y porque tenemos esta visión a veces un poco más jerárquica, ¿no? De que nosotras como adultas, pues oye, ya sabemos mucho más, ¿no?, de lo que les pasa. Porque es una cosa que me parece importante es empezar por nosotras mismas. Yo cuando empecé a trabajar en orientación era muy reservada, a la hora de hablar de prácticas, o sea, cuestiones mías personales, y eso no quiere decir que tenga que ir exponiendo mi vida, ¿no? Pero poner ejemplos de cosas que me pasan, de que soy humana, de que también lloro, que también me enfado, ayuda mucho a crear este clima de confianza, ¿no? Respetar la decisión que tomen independientemente que nos guste o no. Y yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Porque a veces pensamos, pues como decía anteriormente, que tenemos la razón y que, bueno, esto yo creo que es un ejercicio de empatía importante, ¿no? También es fundamental que el chico y la chica sea el protagonista, ¿no? Que se sienta siempre como prota de la historia. Y sobre todo yo diría aquí que en casos de familias cuyos progenitores están separados, ¿no? No dedicamos tiempos y espacios para explicar a esa criatura que sufre un cambio, ¿no? de espacios, de tiempo, de progenitores, de familiares, y damos por supuesto que lo van a entender y no lo entienden, necesitan escucharnos, ¿vale? Y explicitar eso, necesitan escuchar que les queremos y que tenemos un amor incondicional. Y que lo escuchen de un profe, pues lo flipan, ¿no? No están acostumbrados a que les digamos cosas bonitas. Por eso, bueno, pues el hacerse sentir importante debería ser una meta, ¿no? Yo cuando tengo una tutoría personalizada, afectiva, con el alumnado, siempre pregunto del 1 al 10 cómo entran, siendo el 1 la parte más baja y 10 la más alta, ¿no? Y cómo salen. Entonces, mi objetivo es que siempre ese número aumente y mejore, ¿no? Y me llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey, que aumente, ¿no? Y que, bueno, que sea un 7, un 8, pues ya me parece un éxito. ¿Qué podemos hacer las familias y las escuelas para trabajar, ¿no? Para mejorar todo esto? Bueno, los niños y las niñas y los adolescentes tienen que participar en edades tempranas ya en sus planes de trabajo, en familia-escuela, ¿vale? Yo os decía que yo ahora trabajo en secundaria, pero que he trabajado también en equipos de orientación infantil y primaria, y ya empezaba de aquellas, hace años, a incorporar a los niños y a las niñas en los encuentros con las familias, porque yo a mis adolescentes lo que les digo, tú eres el prota, la prota, no puedo estar hablando de ti si no estás tú, y menos tomando decisiones que no eres capaz o que no quieres, ¿no? Entonces, la primera pregunta también que se les hace es, ¿tú quieres? Y si no quiere, bueno, pues eso ya lo trabajaremos, ¿no? Pero es importante, ¿no? Aunque sean pequeños, tienen capacidad de participación, ¿no? No podemos pretender que luego en secundarias, que son poco participativos, es que no les hemos entrenado en estas cuestiones, ¿no? En la comunicación para nosotras es importante explicitar bien el mensaje, ¿eh? Y saber de lo que estamos hablando, no dar por supuesto. Tú a un adolescente, a un niño le preguntas ¿qué te pasa?, ¿no? Y bueno, vosotras como mamás que sois expertas, pues dirá nada, ¿no? O, claro, ¿eso qué es?, ¿no? Hay que ayudar, hay que sacar, hay que tirar del hilo y llegar a unos acuerdos. Llegar a unos acuerdos, no nos podemos ir de un encuentro sin materializar, ¿no? Decir, bueno, pues todos nos llevamos deberes, ¿vale? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer para cambiar esto?, ¿no? Es importante también anticipar esos encuentros que tenemos con las familias y el alumnado, que obviamente no se hacen en el aula porque es imposible, ¿no?, llegar a esa personalización. Y claro, yo al principio también, cuando empezaba a hacer estas cosas, pues sacaba a los niños y a las niñas, oye, fulanito, vino tu mamá, claro, hiperventilaban, ¿no? Entonces ahora estamos mejorando y, lógicamente, tanto con la familia como con el profesorado, se trabaja esta anticipación. Y para participar y ser autónomas y autónomos debemos escoger libremente y comprometernos realmente con lo que podemos hacer. Por eso decía que es importante que los chicos y las chicas lleguen a sus propios acuerdos y compromisos, porque si no caeremos en los típicos contratos pedagógicos, ¿no?, que hacíamos antes. Yo tenía hasta casillas, ¿no?, y marcaba ahí y me frustraba porque los contratos no servían para nada. ¿Por qué? Porque los hacía yo. Y eso no vale. Lo que vale es lo de ahora, porque no podemos pedir a cada una lo mismo. Pepín tiene una realidad, Juanita tiene otra, y podrán llegar a diferentes niveles, ¿no?, de trabajo, y respetar los momentos. No todas las personas están en ese momento de cambio o en la intensidad con la que nos gustaría que lo hiciesen.
Y como decía antes, hay que querer, si no quieres no vale, y si no, pues hay que trabajarlo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues yo señalaría los casos de salud mental, que ahora mismo también es lo que más nos ocupa, de chicos y chicas que necesitan una atención especializada, ¿no? Pues si no podemos hacer que los chicos y las chicas vayan a una terapia, tendremos que ir los adultos, ¿no? Y hacer ese acompañamiento. Voy a ver un poquito, perdón. Me podéis interrumpir, ¿eh? Nada. Porque igual estoy contando mentiras y me estoy diciendo todo sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pues yo os voy a hablar un poco ahora sobre cómo en la práctica desarrollamos estas cuestiones que llamamos, sobre todo lo que decía antes, la palabra no es entrevista, es encuentro, ¿vale? Y que estamos implementando cada día y que vamos, bueno, pues mejorando. Vamos teorizando un poco también sobre la práctica y habrá cuestiones pues que tengamos que seguir mejorando, ¿vale? Para nosotras desde la educación el pilar fundamental es la acción tutorial, es el eje que vertebra pues todo, ¿no? Dentro de los planes de orientación de los centros y la figura de la tutoría como un elemento fundamental, ¿no? La clave para nosotras es generar círculos de confianza, de colaboración y coordinación. Antes decía como también las orientadoras tenemos que ser partes accesibles de los centros y para eso tenemos que estar presentes, no solo físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? No poner una barrera más. Yo tengo la suerte en secundaria de tener ya unos horarios, bueno, pues muy establecidos de coordinación con las tutorías y hacer sentir a la otra persona que estamos en el mismo nivel de trabajo, que nos complementamos, que estamos ahí para, bueno, pues para complementarnos y ayudarnos cada vez más, es un aliado, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que dirigir los esfuerzos a potenciar la figura de tutor y la tutora, que obviamente están recargados y recargadas de funciones burocráticas, pero la emocional es muy importante. Nosotras en orientación intentamos cuidarlo mucho, intentamos hacer planes de acogida, proporcionar documentos de lectura fácil y todo lo que podamos hacer para generar estas relaciones, ¿no? Porque cuando esto funciona y cuando un tutor o una tutora es potente, hace que el resto del equipo docente también vaya un poco detrás, ¿no? Y esa línea de cómo se dirigen también al profesorado, ahí lo trabajamos mucho también desde orientación. De hecho, modelamos a veces pues escribiendo nosotras y a partir de ahí ya generamos buenas prácticas, ¿no? De comunicación con cómo se dirigen hacia el alumnado, ¿no? Mirad, una de las cosas que también hacemos con la comunicación es, bueno, Ana y yo también, que sabéis que estamos mucho en las redes sociales, es utilizar las redes sociales como mecanismo de difusión de nuestras prácticas y también de participación del alumnado. Yo os tengo aquí enlazado un vídeo que hicimos el año pasado con todo el profesorado de felicitación navideña, pero estamos constantemente generando productos desde orientación, como os decía antes, dentro de los equipos impulsores podemos promover también esos guiones inclusivos y como también con los discursos que implementamos, ¿no? En esas felicitaciones. Y por último, pues hablaros también de esa participación activa del alumnado en la vida comunitaria. Mirad, esta es una escalera de participación infantil de Roger Hart, de cómo, bueno, pues nuestro alumnado muchas veces se queda en el tramo de la no participación, ¿no? Entonces tenemos que procurar subir hacia niveles superiores y fijaros que el nivel mayor de participación es el que inicia los niños y las niñas, pero también que lo comparten con las personas adultas, ¿no? Que es un poco también pues lo que vamos a vivir esta tarde con Nacho y compañía. Y ahora os voy a presentar ya brevemente lo que nosotras llamamos el proceso de personalización de la enseñanza y aprendizaje a través de estos encuentros que decíamos y que Cora se refería antes como tutorías afectivas y en el que yo seguiré trabajando porque me parece un elemento fundamental, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto? Pues esto es un encuentro que mantenemos pues las diferentes personas, tanto familias como el alumnado, como recursos también sociocomunitarios, para llegar a un contrato pedagógico, ¿no? Pero lo hacemos, entendemos, con unos criterios de buenas prácticas. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos que el alumnado tome decisiones, pero no le damos ni oportunidades ni estrategias para ellos. No son personas activas en su proceso ni de enseñanza ni aprendizaje. Y los profes no tenemos una tradición de recibir feedback sobre nuestro trabajo
sobre cómo hacemos nuestra metodología, sobre cómo nos comunicamos, sobre los contenidos. Y las familias tampoco conocéis nuestro trabajo, pero nosotras tampoco conocemos vuestras realidades, ¿no? Entonces es generar puntos de encuentro para conocernos todos un poco y no dar por supuesto lo que hace el otro ni juzgar hacia la ligera, ¿no? Es que, bueno, es que este niño en casa, bueno, pues hay que ver lo que pasa en casa, ¿no? Hay que echar tiempo ahí. ¿Para qué lo hacemos? Bueno, para que el alumnado favorezcamos su autoconocimiento, la toma de decisiones y haga los reajustes necesarios en su proceso de aprendizaje, que permita al profesorado propiciar ese conocimiento de todos los contextos que forman parte de la vida de nuestros educandos y realizando los reajustes en sus programaciones y la personalización del aprendizaje. Lo que decía, no estamos acostumbrados a recibir feedback. En el mundo de la publicidad se pagan mucho dinero, ¿no? Para que nuestro producto lo mejore, lo critiquen, y en educación la crítica la vivimos como algo súper destructivo. Respecto a las familias, incentivamos su participación activa en la construcción de los planes de trabajo de sus hijos y de sus hijas. Y también creo que fomentamos una imagen colaborativa, ¿no? Del equipo docente, no que cada uno va por su lado y hacemos esto y hacemos los otros. Y generamos espacios también y tiempos de confianza. Yo siempre tengo la típica frase de la experta en tu hijo y en tu hija eres tú, porque eres su madre o su padre, no yo, que lo conozco de estar 3 horas, ¿no? En una semana, eso no es justo. Y en cuanto a los servicios sociocomunitarios, en función de los encuentros, que también pueden participar impulsando actuaciones o programas destinados a mejorar ese desarrollo integral de nuestros chicos y chicas en esos planes de trabajo. Nuestros chicos y chicas pasan tiempo fuera de la escuela, hacen natación, se van a no sé qué programas extraescolares y tenemos que conocer también sus realidades. Pues ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos coordinándonos. Bueno, os pongo ahí todo el tipo de coordinación que establecemos, pero no sigue una linealidad. A veces parte desde la tutoría, otra es el equipo docente, otra es un chico o una chica los que demandan pues estos encuentros y lo hacemos un poco en base a sus necesidades. Y lo más importante, ¿cuándo lo hacemos? Cuando surja la necesidad, ¿no? Quien quiera y en ese momento pues lo necesite. Y creo que es muy importante que encuentren en nosotras personas que podamos también ayudar, lo que os decía al principio, ¿no? En esa labor a veces de mediación que tanto cuesta y que lo necesitan. No sé si os queda más o menos claro el concepto de lo que yo quería aquí trabajar, de los encuentros. Lo que está claro es que todos tenemos que estar unidos en este trabajo, ¿no? de la educación, porque si no, cada uno iríamos por nuestro lado y la información estaría completamente sesgada. Que el chico o la chica sea el protagonista está sin duda, pues, ¿no? Está claro. Y me gusta cómo va cambiando el lenguaje, porque lo que os decía, es decir, ya no llamamos a una familia para una entrevista, sino llamamos a esta familia para realizar un encuentro. Es una práctica que ya estamos instaurando y que forma parte del plan de atención a la diversidad del centro, porque todo esto lo hacemos para todos y para todas, independientemente de la demanda que tengan, que imaginaros el tipo de demandas que puede haber en un instituto de secundaria, más a raíz, ¿no? de la pandemia en la que estamos ahora. Y yo por mi parte, pues nada más, que muchas gracias. Tomando turno, voy a pasar preguntas que han surgido en el chat. Dice, como maestra de infantil me veo con grandes dificultades para controlar que el alumnado con dictamen en un aula no se frustre, se haga daño o haga daño a otro alumno, se escape, destruya material. Perdón, Cris, la última parte. Digamos, esta señora viene a exponer que tiene dificultades para encauzar o sobrellevar el comportamiento del alumnado que tiene dictamen
y se frustra, hace daño o no sé, yo entiendo que puede pasar también sin dictamen, pero bueno. Claro, sí, desde luego, ¿no? ¿Quién no se frustra? Bueno, la solución, docencia compartida. El primer elemento que plantea Heidi en el aprendizaje visible. Lo principal, los apoyos tienen que ser en el aula, porque precisamente en un modelo de escuela del siglo XXI, los apoyos no están exclusivamente diseñados para atender al alumno, a la alumna concreta, sino a su tutor, tutora, profesorado, ¿no? A modelar, a plantear estrategias metodológicas, materiales, trabajo de otra forma, ¿no? Para evitar que se peque con dictamen o sin dictamen, se frustre y puedan trabajar, como ha comentado Coral, ¿no? Cada uno bueno, pues desde su propio proceso de aprendizaje personalizado y en el aula. Yo quería añadir también, y a colación de lo que decía Coral en su ponencia anterior, la importancia de la formación, no solo en problemas de conducta, sino cualquier otro tipo de necesidad que nos pueda surgir en el aula y, como decía Cristina, independientemente de que tenga un dictamen de escolarización, ¿no? Porque hay técnicas concretas para trabajar, pues me imagino que conductas de las que describes es más tipo, eso es lo que preguntabas. Y también parece fundamental, y volviendo al papel de las familias, el conocer también si esas conductas se están dando y demás, en otros contextos que no solo sea el educativo, ¿no? Cuando pues, saber si esas cuestiones que nos preocupan se dan en el hogar y cómo allí se resuelven, porque para generalizar el aprendizaje es importante, ¿no? Que tengamos las mismas pautas en los diferentes contextos. Entonces, cuanta más información tengamos, mejor podremos intervenir. Hay una pregunta muy concreta también que dice, para infantil ha dicho que la fruta poética es para trabajar el nivel 2 con toda el aula, ¿verdad? El nivel 1, sí, con toda el aula, sí. Venga. Hola Ana, hola Patricia, encantada de volveros a escuchar, de verdad. Me he quedado un poco con la cosa que los adolescentes no saben decidir o los preadolescentes, en mi caso soy madre de preadolescentes, les cuesta mucho tomar decisiones, eso es algo que no hemos hecho bien en casa. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para desarrollar esa capacidad de decisión, aparte de darle alternativas y... Perdona, es que te oigo fatal porque tengo hipoacusia. Aparte de la mascarilla. Perdona. ¿Qué estrategias podemos tener las familias para enseñarles ya con 10, 12 años a tomar decisiones, a que puedan ser ellos mucho más autónomos? Y nos he visto también tu ficha de planes de trabajo, que como lo has pasado muy rápido no he podido ahondar, pero me gustaría también cómo se puede hacer eso en el aula y cómo como familias podemos intentar que los docentes nos apoyen a nosotros las familias para esto. Vale. Eso daría para mucho, voy a intentar resumir, ¿eh? Yo creo que lo principal es que les dejemos hacer. Yo, cuando tengo los encuentros con las familias, al final pues les preguntas tú, porque ¿no? Cuando pretendemos autonomía en el aprendizaje, yo siempre les pregunto, ¿qué haces en casa? Y me dicen, bueno, la cama. Bueno, ¿cocinas? Bueno, cocinar no, porque no me dejan, ¿no? Entonces creo que nos tendríamos también que preguntar, ¿no? Hasta dónde les dejamos hacer y fomentar esa ya independencia en las propias tareas del hogar. Generar vínculos diarios rutinas más que vínculos de cómo ha sido un día en el centro, y como familias también exigir que las personas que trabajamos en educación estemos ahí, ¿no? Estemos hablando más allá también de lo curricular, porque yo creo que eso es una barrera que he podido también romper en el centro, que estamos rompiendo desde orientación, ¿no? Lo curricular no. Además, a mí ya me encanta escuchar a las tutoras y los tutores cuando dicen, bueno, ahora mismo lo curricular, las asignaturas es lo de menos, ¿tú cómo estás, no?
y más que nada en un momento pandémico como estamos, imaginaros cómo ha afectado esto al desarrollo sobre todo de los adolescentes, ¿no? Entonces, como familias, exigiendo, ¿no?, que estemos ahí, que participemos, incorporar a los chicos y a las chicas en esos encuentros que tengamos en los centros educativos para el desarrollo de planes de trabajo, y también mostrar esa actitud de nos gusta mucho escuchar. A ver, a las familias os hemos tratado fatal, entonces cuando os llamamos pues hiperventiláis, ¿no? Entonces tienes que decir, tranquila, que no pasa nada, ¿no? Ir en son de paz. Y entonces tú que como mamá digas, oye, vengo aquí a colaborar en el plan de trabajo, a ver yo también desde casa qué puedo hacer para que eso funcione, ¿no? Y además el que esté un chico o una chica en ese encuentro, pues jolín, mola mucho, para bien y para mal, porque si es algo que hay que modificar es como, cuidado, que está aquí mi madre, que tengo aquí a la tutora y a la orientadora detrás, ¿no? Pero sobre todo creo que podemos ayudarles en esos encuentros familia-escuela, que sean capaces de llegar a esos acuerdos. Yo también tengo acuerdos no solo para el centro, sino para cosas que tienen que hacer en casa. Deberes incluso hasta de ir a ver una peli juntos, o se van a comprometer a tener un ratito para pues hacer una tarta de chocolate. Te sorprendería mucho si tuvieses una interacción en el centro, cómo escucharías temas que quizás a veces no hablan en casa, ¿no? Cuando tienen otro referente al lado. Siempre y cuando hablamos al principio, ¿no? Con la capacidad de escucha, de amor incondicional, y que lo que digas aquí es totalmente confidencial, a no ser, como yo les digo, que atente contra tu vida o contra la de un tercero. Entonces, que generemos esos climas de confianza. Y, lógicamente, pues también tiene que ver mucho con las personas que estén en ese momento. Por eso yo creo que las orientadoras lo que sí que podemos hacer es cuidar mucho, mucho a los tutores y a las tutoras para que, pues lógicamente, pues traten de la mejor manera a los chicos y las chicas, ¿no? Que lo hacen, ¿vale? Pero a veces necesitan un poquito el modelado esto en lo afectivo. No sé si te contesté, pero bueno, quedaría para mucho. Si no, luego hablamos. Gracias. Hola, buenas. Me llamo Rocío y encantada de haberos escuchado. Me ha gustado mucho vuestra ponencia. Lo que quería hacer era compartir una experiencia. Soy maestra de educación infantil y en base a lo que viví en alguna de mis prácticas en un centro público, en cuanto a lo que hablas de la preprimaria, que lo he podido vivenciar a nivel de los procesos evaluativos, en los cuales los niños y niñas pues lo vivían con miedo, con verdadero miedo y terror, y se podía observar cómo esos exámenes pues eran dictados, todo el mundo separado. Estoy hablando de niños y niñas de 5 años de edad. Entonces, pues quería saber cómo eso afecta a nivel emocional, porque yo lo podía observar, pero supongo que habrá unos mecanismos más internos que ellos, bueno, no los podrían expresar, pero sí lo estaban vivenciando. Y decir que pude llevar a cabo un proyecto de diseño universal de aprendizaje y sí pude ver cómo dándole voz a esos niños y niñas, dándoles su lugar, respetando su mirada, su sentir y su perspectiva, abandonaban ese temor, porque la evaluación también la hacían ellos y ellas. Entonces eran partícipes en todo el proceso. Simplemente era para compartir esto. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que levante la mano y se me escape? Ahí. Te lo llevo veloz. Yo quería haceros una pregunta que a mí me preocupa mucho y ojalá me podáis dar esperanza. Voy a partir de un dato que es cuantitativo y estadístico, que es raro que se ponga encima de la mesa porque nos haría sonrojar a muchos profesionales, pero que os aseguro que existe y las familias pueden dar fe de ello. Y es, por ejemplo, en el paso de primaria a secundaria, cuando vamos a llamarles, hay necesidades educativas asociadas, cuando hay diversidad, cuando hay, el niño diferente, pues estadísticamente el paso a secundaria se traduce en una, digamos, soledad impuesta y en un aislamiento social brutal. Pero no es de esto de lo que quiero preguntar.
Hemos constatado muchísimas veces que los amigos o compañeros de este niño en primaria, al pasar a secundaria, evitan esta relación pública. Es como si algo dentro de ellos les dijera: si me ven públicamente, yo también estoy en riesgo de exclusión social. Eso es estadístico. Los niños que no se avergonzaban en primero de jugar o de hablar, en secundaria lo hacen. Hablabais de comunicación con los adolescentes, de saber detectar muy bien lo que les preocupa y que sean capaces de transmitirlo. Mi pregunta es sobre los hermanos de estos niños que coinciden en el tiempo dentro del mismo centro educativo. Esos hermanos que de repente ven como la imagen se desdobla, que ven de repente como el que en casa es hermano, en la escuela es un discapacitado. Que ven a sus compañeros de clase mirar a su hermano con lástima o con pena. Entonces, mi pregunta es, ¿hacéis una intervención? Hablasteis de detectar a aquellos niños que están en riesgo de. Estos hermanos están en riesgo de tener un gran sufrimiento. Hacéis una intervención explícita, se les detecta. Llegáis hasta su preocupación y, sobre todo, ¿desde dónde se les da la respuesta? Acordaros de la diapositiva de Coral Elizondo de esto no es una pipa, esto es la representación de la pipa. Los adultos que hay en ese centro, los adultos que parece que no se den cuenta del aislamiento social, ¿qué respuesta le dan a los hermanos? ¿Dónde encuentran ayuda o se las tienen que arreglar solos? A ver, la verdad, no tenemos ningún programa específico para hermanos de alumnado con diversidad funcional. Por supuesto que la educación emocional es un factor protector para cualquier problema en la convivencia. Lo trabajamos desde infantil. Creemos que todo lo que no trabajemos en infantil llegamos tarde, ¿no? Todas las... decías antes, compañera, la toma de decisiones. Pues la toma de decisiones hay que empezar a enseñarla en infantil, no tanto a ponerles exámenes y dictados con 5 años, sino a otra serie de cosas. ¿Cuál es la solución o el antídoto para que no pase esto? No solamente con los hermanos y hermanas, sino con nadie, ¿no? Hacer responsables a los propios niños y niñas de la gestión de su convivencia, ¿no? Si no, llegamos tarde. Cuando hay algún problema de acoso, de bullying, los últimos que nos enteramos somos nosotros, pero no porque no queramos verlo, no porque queramos ocultar ninguna realidad, sino porque evidentemente alguien que acosa no lo hace a ojos de los adultos, ¿no? Sabe muy bien cuándo y dónde hacerlo, pero sí que cuando ya se detecta y se interviene paliativamente en este caso, todo el alumnado de la clase sabía perfectamente qué es lo que estaba pasando. Entonces, si no intervenimos ahí, si no intervenimos desde la asunción del cuidado de cada uno de los compañeros de clase, bueno, pues al final se desbordará el tema y pasará lo que pasa con el paso a secundaria, que la verdad no tenía ese dato, ¿no? De que peques que en infantil y primaria no tenían ninguna dificultad de relación con sus iguales, sí que la plantean en secundaria. Bueno, hay que educar ahí, hay que hacer que ellos vean que se tienen que proteger y que tienen que cuidarse entre ellos. Y por supuesto, pues lo que decía antes Patri, ¿no? El rol del chivato, pues modificarlo hacia una persona que hace justicia y protege a sus compañeros y compañeras, ¿no? Entiendo que eso lo tenemos que trabajar en infantil. Bueno, yo por poner un poco de esperanza, ojalá la ponga, ¿vale?
Yo quizás hable desde el sesgo, porque en el centro donde yo trabajo tenemos sensibilidad hacia el alumnado y empleamos mucho tiempo en conocer los contextos. Como os decía anteriormente, en la etapa de secundaria tenemos la suerte de reunirnos con los tutores y las tutoras todas las semanas. En esas reuniones, de lo que menos se habla es de lo que hacen en las horas de tutoría y demás. Hablamos de los chicos y de las chicas. Y concertamos citas aparte con los tutores y las tutoras, con cada perfil de orientación. Puede ser mi compañera PT, puede ser la compañera audición y lenguaje, puedo ser yo, puede ser mi compañera de servicios a la comunidad, con lo cual esas situaciones de vulnerabilidad, no solo para el alumnado con diversidad funcional, que en mi centro hay muchas situaciones de vulnerabilidad, más o menos las tenemos también localizadas, con lo cual sabemos que si fulanito tiene un problema, su hermano va a estar sufriendo porque es daño colateral. Y porque tengo la suerte, esto es hacer un poco peloteo público, de tener un equipo directivo súper implicado, muy pedagógico, que se conoce también las vidas de los chicos y de las chicas, con las cuales en orientación también lo compartimos. No entendemos que tengamos que reservarnos información porque es relevante. Entonces, claro, la tarea de acogimiento, la tarea de estos encuentros, no solo la hacemos en orientación, se hace también desde los equipos directivos. Entonces, claro, dividimos esfuerzos y nos permitimos llegar a más chicos y a más chicas. Es que se nos escapan, por supuesto, pero bueno, sí que estamos bastante sensibilizadas en eso, ¿no? En estar presentes, el hecho que decía Ana, de tener codocencia y que mi compañera PT esté en el aula y que, claro, lógicamente eso es un lujo porque, ¿no?, está ahí pues fichando. No sé si te arrojo un pequeño granito. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que se quede con ganas de intervenir? ¿Nada? Pues os damos las gracias porque además cumplimos en tiempo y hora. Vamos. Vamos a hacer el descanso para la comida. Emplazamos después a las 4:30, si no me he confundido. Y lo voy a dejar. Sí. Muchas gracias a las dos, de verdad. Me voy a quedar con un montón de frasecitas vuestras para repetirlas, ampliarlas y patentarlas. O sea, que patentarlas vosotras antes. Mira, me gustaría que nos hiciéramos una foto de familia, ¿vale? Si os parece bien, entonces nos colocamos, les damos un aplauso a ellas.